Las Cuevas del Convento acogieron el acto de entrega del 21º Premio de Relato Breve Gerald Brennan, un evento literario organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande. El jurado de esta edición premió a la escritora Juana Cortés Amunarriz por su obra Cucharas. Y estamos con Juana Cortés Amunarriz, ganadora de este certamen de relato breve Gerald Brennan. Juana, primero, enhorabuena y cuéntanos, ¿cómo te sientes? Muchas gracias, pues fenomenal, encantada de estar aquí con vosotros en Alhaurín el Grande. Sabemos que tienes ya años en el mundo de la literatura, que has ganado también otros varios premios. ¿Cómo ha sido tu proceso desde que empezaste hasta el momento de ahora? Cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria. Sí, yo empecé en el año 2004 con el relato corto y bueno, tuve mucha suerte en concursos, llevo 20 años concursando y he ganado pues muchos premios y luego aparte me ha permitido publicar. He publicado libros de relatos pues con el premio Tiflos o con el premio Cucha. Entonces, bueno, pues he empezado una carrera un poco más también de novela, de literatura infantil y juvenil y ahí sigo. Lo que pasa es que el relato corto me gusta mucho y estos concursos están fenomenal para seguir publicando relato. Háblanos un poquito sobre la obra ganadora, Cucharas. Sí, Cucharas. Pues Cucharas es un relato que tiene mucho tiempo, lo escribí hace ya bastante, pero bueno, quería un poco, a partir de una anécdota puntual que tiene que ver con unas cucharas, pues se desarrolla una historia que tiene que ver con la memoria, con el Holocausto y con muchas veces la necesidad de no olvidar, de la dignidad, de la humanidad, coge como valores pues que están muy necesitados hoy en día. Entonces, bueno, creo que también eso hace que haya llegado también quizás al jurado, ¿no? Que recoge algo del pasado, pero que por desgracia está muy presente ahora mismo. ¿En qué sueles inspirarte a la hora de ese proceso creativo? Pues cualquier cosa que me llame la atención, ¿no? Desde cualquier cosa, cualquier detalle puede servir para empezar a tirar, ¿no? Una conversación, una imagen o una idea. A veces simplemente un estilo, una voz, ¿no? A veces la voz, si es buena, ya es suficiente para escribir y desarrollar. Entonces, no sé, hay muchos múltiples estímulos y luego la cosa es que lleguen a buen puerto, ¿no? Que consigas hacer la historia, ¿no? Que quieres. Pero bueno, el estímulo es muy, muy variado. Y por último, un consejo para aquellas personas que se estén queriendo animar a escribir, a iniciarse en este mundo de la literatura. Pues yo creo que si tienes realmente un deseo y también un placer por escribir, pues hay que intentarlo y sobre todo saber que es un rodaje, ¿no? Que no sale al principio, si realmente tienes ese deseo se debe intentar. Quiero decir que no es una cosa que surge o no surge, sino que hay una preparación, hay un trabajo. Y normalmente al final de todo eso, si hay algo de talento o algo de vínculo con la literatura suele surgir, pero que no sale a veces a la primera, es lo que quiero decir, ¿no? Por desgracia, ojalá fuera la primera, hay muchos años de trabajo y de compromiso, por eso hay que disfrutar haciéndolo y también hay que creer en lo que uno hace, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el consejo es trabajo y paciencia, las dos cosas. Perfecto, pues nos quedamos con eso. Muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotras. Chao.
Buenas tardes, alcalde, compañeros y compañeras de gobierno y de corporación, señor juez de paz, representantes de hermandades, colectivos y asociaciones de Alaurín el Grande. Le doy la bienvenida a la 21ª entrega del Premio del Relato Breve Gerald Brennan. Un acto amenizado por la música de Pablo Mérida al violín, pero especialmente me gustaría darle la bienvenida a Juana Cortés Armunariz, premiada en esta edición y que pasa a formar parte de nuestra familia de premiados con este galardón que no pretende otra cosa que poner en valor el talento de los escritores y escritoras actuales y unirlo al del hispanista Gerald Brennan. Igualmente, mi bienvenida al jurado con Belén Molina Ahuete como presidenta, así como Pedro J. Plaza, secretario del mismo y a su vez editor de esta obra ganadora a través del Toro Celeste, que hoy mismo entregaremos. El año pasado vivimos el 40 aniversario del regreso definitivo del escritor a la localidad y celebramos este acontecimiento con numerosas actividades en torno a su figura. Desde la Delegación de Cultura continuaremos con este importante trabajo año tras año. Y como concejala de Cultura recién incorporada, tomo el testigo en esta tarea, empezando por este premio, que ha contado en esta edición con más de 1.500 relatos diferentes de países del mundo, un premio del que me gustaría destacar a su jurado. Ya hemos mencionado a su presidenta Belén Molina, profesora de la Universidad de Málaga, a Pedro J. Plaza, escritor e investigador, a Carlos Pranger, profesor de la Universidad de Málaga, y albacea literario de Brennan, y también por los periodistas José María de Loma y Agustín Rivera. Un certamen que además de esta edición cuenta como novedad con la colaboración de la Universidad de la UMA, que a través del Grupo de Investigación Andalucía Literaria y Crítica ha llevado a cabo la preselección de los relatos presentados. Un grupo de investigadores que hoy se encuentran aquí con nosotros, Ana Barrena, que cuenta con una representación amplia de profesores universitarios, de educación secundaria, de investigadores y de personas de otras instituciones o espacios como la Real Academia de las Artes de Nobles en Antequera. 13 personas altamente competentes, con Belén Molina como directora de este grupo. Una colaboración con la que el Ayuntamiento pretende reforzar la credibilidad del premio y ampliar su alcance, lo que supone un salto cualitativo, no solamente en términos institucionales, sino también en proyección en la actividad cultural. Se trata de establecer puentes culturales e institucionales con otras entidades públicas, como es el caso de la Universidad de Málaga, o como puede ser el Ayuntamiento de Málaga o su relación con Gerald Brennan y la Casa Gerald Brennan en Churriana. Llegados a este punto, corresponde ahora a la presidenta de jurado, a Belén Molina, presentar la justificación de este premio otorgado por unanimidad a cucharas. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias por su asistencia. Estoy como deslumbrada, no les veo, pero eso me ayuda porque así ya no estoy tan nerviosa. Bien, como Marina, gracias por la palabra y represento al jurado, como ha indicado nuestra concejala. Bienvenida también a este puesto. Y bueno, me corresponde en este acto dar cuenta y justificación de la concesión de este premio, sin abandonar el tono de solemnidad que corresponde a esta parte. Luego vendrá otro bloque más distendido con la autora y con Pedro Plaza. Bueno, pues yo voy a hacerles un poco un resumen de este proceso. Tal y como reza el acta del fallo, que tuvo lugar el pasado 5 de marzo, bajo la alcaldía de Anthony Bermúdez Beltrón y siendo concejal delegado de Cultura Luis Guerrero Jiménez, el excelentísimo Ayuntamiento de Alaurín el Grande tuvo a bien convocar la 21ª edición de este certamen a finales de mes de octubre del año pasado, con nombramiento posterior del jurado que
aquí Marina nos ha mencionado antes, con lo cual no voy yo a reiterarlo. Sí quiero mencionar como periodistas de nuevo a Agustín Rivera y a José María de Loma, que bueno, han excusado junto con Carlos Pranger su asistencia a este acto. Bien, para mí ha sido un honor tomar el relevo en esta labor de la presidencia del jurado del certamen Gerald Brennan a don Manuel Salinas, con quien he compartido vocalía en este jurado por 7 años. Y quiero agradecerle desde aquí su ejemplo en el buen hacer, en la certeza de que nunca voy a poder igualar sus saberes, que siempre él, cuando hacía esta justificación, pues eran mucho más lucidos que este, por supuesto. Es una nueva etapa que ha traído la singularidad de haber contado con como prejurado con la colaboración de los miembros del grupo de investigación que yo lidero, Andalucía Literaria y Crítica, como ha indicado Marina. Y bueno, en este caso, si me lo permiten, yo sí voy a leer los nombres de las personas que han participado por la Universidad de Málaga y del área de Ciencias y Técnicas Historiográficas, la catedrática doña Alicia Marchán y las profesoras ayudantes doctoras doña Lorena Barco y Ana Barrena Gómez, a quien hoy agradezco su presencia especialmente aquí en representación de ANLICE. Del área de literatura española, la profesora titular Azucena López Cobo y los profesores en formación Francisco Rodríguez, Jorge Marín y Patricia Díaz. Y por la Universidad de Sevilla, el profesor sustituto interino de literatura española, don Juan Manuel Carmona. Por la Universidad Complutense de Madrid, la profesora ayudante de teoría de la literatura, doña Rocío Peñalta. Y por la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, su presidente de la sección de arte, don Miguel Ángel Fuentes, y del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria de la Junta de Andalucía, don José Luis Carrasco Martín. Me he permitido, abusando de su paciencia, el detalle de sus nombres, puesto que a ellos se debe la criba sobre los 1.585 relatos que han sido presentados este año a concurso. Y aparte del rigor que se presupone a su formación como docentes y como investigadores, habrán comprobado cómo representan también en su conjunto un amplio espectro de gustos del lector, no solo por edad, sino también por ámbitos de intereses diferentes, lo cual creíamos que podía enriquecer también la naturaleza del relato galardonado. Es el momento de público agradecimiento a esta tarea que han combinado con sus quehaceres profesionales, les puedo asegurar que son muchos, aunque me consta, y también es justo expresarlo y aquí lo quiero transmitir, que lo han hecho con sumo gusto. Por ello es también momento de dar las gracias expresamente al Ayuntamiento de Alhaurín el Grande por su generosa disposición a la hora de formalizar esta iniciativa mediante contrato con la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación de la Universidad de Málaga, que esperemos pueda seguir dando frutos con este u otros proyectos que puedan surgir. Este convenio establecía la preselección debidamente argumentada de 10 relatos finalistas que el jurado titular ha revisado, poniendo en común las virtudes y las debilidades apreciadas en ellos, teniendo especial consideración en los aspectos recogidos en las bases del certamen, que eran la originalidad, la creatividad y la conexión con las tradiciones literarias. Por presentar un particular tratamiento de la memoria histórica del Holocausto, haciendo uso de un lirismo y un simbolismo ampliamente efectivo, que permite la universalización del mensaje central de memoria, dolor y resistencia en torno a los campos de exterminio, por la ambientación y los personajes que acompañan a la protagonista y que procuran un alto nivel de actualización, reflexión y emoción, por ser un relato comprometido con la historia y sus conflictos, a la vez que sencillo, bello y empático en su modo de observar y expresar el detalle, en perspectiva que puede vincularse a la mirada literaria de Gerald Brennan, resultó relato ganador por unanimidad el titulado Cucharas, firmado por Juana Cortés Amunarriz, autora de amplio currículum de obras publicadas y galardonadas con historias de gran trasfondo humano. Le damos muy sinceramente la enhorabuena, no solo por este premio, sino por su trayectoria de compromiso literario y de literatura de compromiso, que sin duda pues privilegia a este certamen. Cucharas narra la historia de Margarita, una anciana que llega a una estación de autobuses y decide quedarse allí sin intención de marcharse.
En el diálogo y la interacción con una policía y la responsable de la taquilla, se revela que se trata de una sobreviviente de los campos de concentración nazis. Recuerdos y experiencias emergen entonces en combinación con imágenes plenamente simbólicas que metaforizan su vida, el sentido de su existencia pasados los años del horror. Discurso y contemplación se combinan en una prosa envolvente y precisa que nos conduce sin ambajes a contrastar la sencillez de los hechos con la profundidad de lo que se esconde tras ellos, provocando la reflexión sin excusa. Sin demasiados ejemplos, en lo que a literatura española se refiere, este relato se incorpora a una sólida tradición literaria de ficción del Holocausto, con protagonista en una superviviente. Se alinea esta historia, Cucharas, con la necesidad de anteponer la vivencia personal al hecho histórico y dar voz a los desaparecidos y a los últimos testigos de esta tragedia. Con la lucha de cómo decir con palabras lo innombrable, escapando del realismo y trascendiendo con un mensaje universal, con el compromiso de traer a la memoria lo que el ser humano es capaz de sufrir y hacer sufrir. Esto en tiempos que van quedando lejos o no. Concluyo aquí este bloque tan formal del acto, si bien necesario, sin apenas revelarles más entresijos ni más pormenores de este hermoso relato de memoria, reflexión y belleza, como les digo, sobre todo con la esperanza de haber fomentado su curiosidad y sus ganas de leer la obra que, gracias al Ayuntamiento y a la labor de la editorial, El Toro Celeste, hoy tenemos en nuestras manos en tiempo récord y de manera espectacular. Bueno, termino con unas palabras, son recurrentes, son muy traídas a colación cuando tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la literatura del Holocausto, de un novelista israelí, Aaron Appelfeld, que dice que solo el arte tiene el poder de sacar el sufrimiento del abismo. Muchas gracias. Conocemos ya los motivos por lo que ha resultado ganador el relato de Juana Cortés y nos gustaría conocer un poco más sobre él, de manos de su autora, ganadora de este premio, de esta consagrada escritora que hemos tenido la suerte de premiar en esta edición y que hoy nos acompaña. Pedro J. Plaza será el encargado de una interesante tertulia y de poner de manifiesto los aspectos importantes de su obra y de su vida. Buenas noches, a mí se me escucha, a ver a ti, Juana. Buenas noches, ¿sí? ¿Sí? Parece que sí. Muchísimas gracias a la señora concejala de Cultura, gracias al Ayuntamiento de Alhaurín el Grande y en su nombre al alcalde Anthony Bermúdez y por supuesto muchísimas gracias a la maestra Belén Molina Huete por esta estupenda justificación del jurado y por habernos liderado a todos, no solo en el grupo, sino también en el propio debate que tuvimos para decidir que finalmente Cucharas pues fuera el relato ganador. Bienvenida, Juana, a Alhaurín el Grande, este pueblo que ahora no es solo de Gerald Brennan, no es solo de Antonio Gala, sino que también es un poquito tuyo. Y la primera pregunta que yo quería hacerte tiene que ver con una cosa que obsesiona seguramente a la filología contemporánea y es el taller del creador. ¿En qué circunstancias surge la escritura de Cucharas? ¿Cómo acometiste tú su génesis? Bueno, primero voy a dar las gracias yo también, que bueno, estoy un poco abrumada, ¿no? Porque cuando tú estás haciendo el trabajo de escritura en tu mundo, en tu casa, en el metro, yo escribo en sitios un poco raros, y el salto a hoy aquí, ¿no? Ese viaje también es un viaje de la literatura, ¿no? Un viaje de mi mundo, en cómo oír lo que ha dicho Belén, ¿no? Pues gente que sabe interpretar lo que tú has hecho a un nivel más intuitivo, a un nivel más de trabajo, ¿no? Todos vosotros, y bueno, todas las autoridades y por la acogida, por el cariño, ¿no? De estar hoy aquí, por esta forma de ver mi literatura que me hace, pues sobre todo estar mucho más segura, o un punto de seguridad, de saber que en algún momento ese trabajo no se pierde, ese trabajo está ahí
Y bueno, ahora mismo pues esta entrevista, esta curiosidad por lo que es mi trabajo, pues bueno, me reconforta, ¿no? Muchísimo. ¿Y de dónde nace Cucharas?, que me preguntaba Pedro, pues realmente nace del libro, no sé, ¿se me oye cuando hablo? Que se me cae, la anécdota de un libro de Primo Levi que comenta el tema de las cucharas. Entonces, dentro de ese libro, a mí realmente lo que se me quedó fueron esas cucharas, que eran como el símbolo de la crueldad máxima, ¿no? La deshumanización y todo el tema pues ya creo, se queda una pequeña pincelada, ¿no? Cuando te dicen, ¿por qué empiezas a escribir? Pues a veces por una imagen, a veces por una sensación, por algo que se te queda y a partir de ahí quieres crear, hacer una historia y Cucharas sale de ahí, de esa máxima crueldad, ¿no? De cómo algo que te humaniza te lo retiran y te quedas convertido en nada, ¿no? Tienes que volver a tu naturaleza casi animal y de ahí sale toda una historia en la que ya vas construyendo un espacio, unos personajes. Muy importante cómo creas esa historia, ¿no? No hubiera sido lo mismo sin la estación, sin los personajes. Podía contar la vida de ella, no quería contar la vida de ella. Tienes que buscar la forma de contar y vas eligiendo entre muchas posibilidades. Y bueno, yo iba ajustando casi como una obra de teatro también, ¿no? Esa forma de hablar para buscar el efecto que fuera más próximo a lo que yo quería contar, ¿no? Pero nace de Primo Levi, de su libro. Me gusta mucho que referencias no solo el porqué de su escritura, sino también las circunstancias en esos trenes, en esos vagones. Y con tu permiso, yo quiero contar cómo fueron las circunstancias de edición, en tiempo breve, pero en tiempo intenso. Y yo la verdad que me alegré muchísimo cuando salió este relato por una serie de circunstancias que han ido uniéndose. Tuve la oportunidad el agosto pasado de visitar Auschwitz y llevaba todavía esa memoria de los campos de exterminio dentro, ¿no? Entonces, cuando leímos tu relato, pues la verdad que me impactó mucho después de esa visita. También después de esa visita decidimos volver a ver El pianista de Polanski. Y mientras estaba leyendo y releyendo y editando tu relato, pues me acompañó una novela que se llama Comadrejas, de Alejandro Pedregosa, que también regresa sobre la memoria de los campos de exterminio. Entonces, quería preguntarte, por un lado, por la importancia de la memoria histórica en tu obra en general, y por el otro lado, por la razón por la que actualmente debemos volver a hablar del Holocausto. A mí me parece que desde que era muy pequeña, la primera vez que vi las imágenes sobre el Holocausto o los campos de concentración, la idea de que eso no podía ser verdad, ¿no? Eso no pudo ser verdad. Bueno, luego aprendes que claro que es verdad y que está ahí. Entonces sí que hay un vínculo, sí, que me va cayendo. Es culpa de esos pendientes maravillosos que llevas. También es verdad, me lo puedo quitar, me lo quito. Ahí va, vale. El tema de la memoria, pues mirar hacia atrás y ver lo que ha pasado, siempre es el tópico de para evitar lo que va a pasar, ojalá, no, lo que ha dicho ella, o no, en los tiempos que vivimos, el ser humano aprende o no aprende, o la piedra con la que tropieza, la sigue estando ahí, ¿no? Esa sensación de a veces de que no progresamos, no avanzamos lo suficiente. Pero en el fondo todos somos memoria, todos llevamos lo que ha sido nuestras familias, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, mis abuelos eran andaluces. Bueno, tengo abuelos del norte y abuelos del sur, pero mis abuelos del sur vivían en el campo. Yo nunca he conocido ese mundo suyo, pero de algún modo yo sé que yo lo llevo conmigo, ¿no? Como llevo el mundo de mi madre, de los marineros que iban a pescar ballenas, de algún modo, o a nivel quizás solo literario, ¿no? Pero van conmigo, soy yo el fruto de todo eso. Eso es una memoria también, ¿no? Lo que pasa es que luego hay una memoria histórica, una memoria política que también afecta más que lo que somos nosotros mismos, sino a toda una sociedad, ¿no? A un medio. Y bueno, a la hora de escribir es bueno también, para mí por lo menos, recoger esas ideas que me han impactado tanto y trabajar con ellas. Tanto los campos de exterminio como puede ser también, por ejemplo, situaciones de guerra, porque ahí ya el mundo, todo lo que tenemos establecido se pierde. Entonces, esa idea de violencia, de estar al límite, es cuando los personajes, o las personas, en mi caso personajes por suerte, tienen que tomar decisiones o tienen que buscar otra forma de relacionarse, de comunicarse, de establecer vínculos. Entonces me parece muy interesante las historias de
se me ha oído, ahí, ¿no? Ahí. Las historias de guerra, por ejemplo, me gustan mucho. Y las historias del Holocausto pues son terribles. Y sobre todo porque también te planteas ahora qué puede haber ahora que no vemos también, ¿no? Como en su momento hay cosas que no ves y ves con perspectiva, ¿no? ¿Qué puede haber ahora en el mundo? Que los estamos acostumbrando a ver en la tele, pero que dentro, cuando hagamos una relectura dentro de 10 años, digamos, estaba allí, pasó y yo lo tuve delante y no hice nada, ¿no? Es cierto, como tú dices, que el refrán de hay que mirar al pasado para no cometer los mismos errores, pues por desgracia no siempre es cierto. Pero sí que es cierto que conociendo nuestro pasado, y esto el señor alcalde, que es historiador, lo sabe bien, entendemos mejor nuestro presente. Eso sí. Y leyendo tu relato, pues se entiende mejor algunas de las barbaridades que están ocurriendo un poquito más al sur de nosotros. Como bien ha dicho Belén, una de las cosas que llamó a la atención del jurado fue el lirismo, y el lirismo estaba presente no solo en la forma de narrar, sino en el propio contenido de la narración. Y en ese sentido nos llamó poderosamente la atención los símbolos. Uno de ellos los has apuntado tú en ese pasado ballenero. Sí. Pero si pudieras ahondar un poquito más en esas claves simbólicas de cara a la invitación a la lectura del relato, sería maravilloso, porque había muchos símbolos animales, pero también otro tipo de símbolos como las propias cucharas, que a nosotros nos intrigaron y por ello pues quiero preguntarte por ellos. Sí, el básico, bueno, yo creo que el principal son las cucharas como símbolo de humanidad, algo que utilizamos para comer, algo muy cotidiano, que también creo que a veces el terror viene, el verdadero terror lo vemos en lo cotidiano, ¿no? Podía ser que te quiten una cuchara, puede simbolizar perfectamente, así, ahora. ¿Sí? Ahora. Digo que, por ejemplo, lo de las cucharas, creo que es el símbolo más claro, ¿no? Luego, bueno, por ejemplo, el de la ballena que ha salido con el pasado de mis abuelos. Bueno, el animal varado que no sabes muy bien por qué. Más que a mí lo que me gusta de las ballenas varadas es que nunca entiendes el por qué. No es que esté una ballena, no es sino ese misterio, ¿no? El misterio que está detrás del animal y de la naturaleza y de la vida. Y como símbolo me parecía muy metafórico, ¿no? Como ella llega allí, se sienta y ya se ha cansado de vivir. Quizás siempre ha sido una ballena varada, no solamente en la estación, su vida ha estado varada porque estaba cortada desde el principio. Otros símbolos, y quizás no como símbolo, pero sí me gusta del relato, cuando lo estaba volviendo a leer ahora, que es que Margarita hay un momento en que cuenta el Holocausto como un cuento infantil, con los dedos de la mano, ¿no? Este puso un huevo, este lo puso en el fuego. Ese juego de hacer algo cotidiano, que es un juego infantil, poder hacerlo como si fuera ¿no? Este le detuvo, este tal, este cual, y el gordito lo gaseó, ¿no? Contar el Holocausto con un código infantil me parecía muy perturbador y creía que podía funcionar muy bien. Yo cuando escribo no veo nada de todo lo que estoy diciendo ahora, es que eso lo veis vosotros, pero ahora yo escribo algo que me va saliendo y luego le hago una relectura o intento entender por qué lo he puesto. Pero es verdad que en la forma de contar no llegan los datos, llegan muchas veces las sensaciones, y la forma de contar viene a través de imágenes, de metáforas, de palabras que te lleven a un sitio, ¿no? Esa es la magia de la literatura para mí. Y a veces diferenciarte, por ejemplo, en un concurso como el vuestro, que tiene 1500 relatos, tienes que diferenciarte de algún modo. Y vas viendo qué es lo que te diferencia de los demás. Y, por ejemplo, hacer ciertas imágenes puede diferenciarte. No escribes pensando en eso, pero a la larga dices, bueno, mi estilo igual sí que tiene algo que ha sido hacer imágenes perturbadoras como la infantil, hablar de una masacre con una canción infantil. Eso ya lo hemos visto en el cine, ¿no? Cuando hay un bombardeo y te ponen música clásica. Lo hemos visto, pero hacerlo con las palabras también es muy potente. Y a veces lo bueno es que eso fluya. No que tú lo tengas como voy a hacer ahora algo, sino que te sale, y cuando sale y sale bien dices, ha salido, ¿no? Creo que esta imagen es buena y que puede llegar al lector de alguna manera. Quizá no está bien contar estas cosas, pero lo cierto es que el relato de Juana desde el principio iba ya en cabeza cuando empezamos nuestra deliberación, y por lo tanto buena parte del tiempo que estuvimos reunidos lo dedicamos no tanto a discutir cuál era el mejor, sino en alabar las bondades del que claramente era el mejor. Qué bien.
Y en ese momento encontramos conexiones no solo con la literatura, hablamos muchísimo de Kafka y de la metamorfosis, por esto de que las personas, por desgracia, a veces acaban convirtiéndose en animales. También estuvimos hablando de que había conexiones con el cine a través de La vida es bella y con ese proceso de convertir lo serio y lo cruel en algo infantil. Entonces, para cerrar este punto de la animalización, quiero preguntarte si estaba presente ahí la metamorfosis, y te pregunto por qué. Porque hubo algo muy divertido que comentamos en el jurado, pero que luego salió del jurado, porque cuando yo mandé el libro a imprimir, la comercial de la imprenta no lo llamó al proyecto Cucharas, sino que lo llamó Cucarachas. Y para nosotros eso era algo que desde el principio pensamos que había un doble juego, una doble lectura en ese título, una vez que uno veía que de repente había ballenas, que había perros y que de alguna manera estaba ahí también el tratamiento, no ya del animal, que todavía nos parece algo digno, sino del insecto directamente. A mí me gusta mucho eso, que todo lo que podéis ver. No, lo que es verdad, yo creo que el proceso de escritura, o el mío por lo menos, es muy intuitivo, muy intuitivo. Yo la primera vez que hice un taller de literatura tenía muchos años, 30 y tantos años, y ya escribía, pero fue llegar allí y ver que todo lo que tú haces es intuitivo, tiene una forma, ¿no? Está pautado, está medido, y eso te da como decir, pues yo lo sé hacer. Es decir, tengo interiorizado todo el proyecto, lo sé hacer y lo sigo haciendo sin darme cuenta. O sea, cuando me dijeron que se podía medir todo y poner y ordenar, pues sigo sin hacerlo. No lo necesito hacer así porque sale solo. Entonces hay muchas cosas que salen y que yo soy incapaz de verlas, verlos de fuera. Pero sí percibo si eso llega o no llega. Es casi como los sueños, ¿no? Que no puedes contarlos con la vivacidad que lo tienes, pero tú lo lanzas y sabes que el otro recoge, y que en eso que sale hay un mundo, y el que lo recoge lo está percibiendo. Y sin embargo el que lo recoge lo analiza más que el que lo ha lanzado. Entonces yo creo que no me cuesta mucho de explicar, o igual hay autores que sí que saben ellos lo que hacen, por qué lo hacen y cómo lo hacen. Yo me considero en eso bastante en un mundo de bruma, bastante poco práctica, no funciona a un nivel muy primario. Entonces, muchas veces de las cosas que, por ejemplo, ahora me preguntas, pues digo, anda, pues es verdad, ¿no? Hacía lo de los animales, el perro, es que yo no tengo reflejado, es verdad, el perro, ¿no? Ella ladra, ¿no? Porque yo no, sí, querían que fuéramos perros, ¿no? Meto un montón de animales, en lo que escribo siempre salen animales, pero nunca me doy cuenta, me lo dicen luego, es que hay muchos animales, y llegar a las cucarachas es un juego muy bonito, ¿no? Que llegues a las cucarachas, porque tú cuando lo has dicho a mí me ha sorprendido, anda, es verdad, es que todo ese cuento está lleno de cucarachas y hay algo, pero sin embargo yo no llego a la vez que con la sorpresa y el reconocimiento, ¿no? Entonces por eso para mí la literatura tiene algo muy, sobre todo el relato corto, en el que funciona mucho como algo que es etéreo, que no puedes diseccionar mucho, porque yo lo vivo así, y quizás también hay una especie de particularidad mía que no sé si es mejor o peor, pero sí que es una diferencia, ¿no? El no tener medido todo, el que salga como un golpe, que yo a la vez voy sabiendo que lo estoy haciendo bien o no. Eso también lo tengo muy claro, digo, esto es bueno, esto tiene algo, pero no tengo quizás la formación de escritora, de haber estudiado, entonces es como más intuitivo, más primario. Parece que todavía los filólogos y los críticos podemos descubrirle alguna cosa a los propios autores. Sí. Pues yo creo, Juana, que la gente ya tiene ganas de leer tu relato. Yo quería primero presentar el relato, que es lo que nos ha traído a ti, pero evidentemente no podemos irnos sin presentarte a ti como escritora. Así que voy a presentarte, voy a hacerte la última pregunta, y si te parece después podemos leer un fragmento al menos del relato, para que la gente vaya corriendo a por el libro, se lo lleve y lo pueda leer esta noche. Juana Cortés Amunarriz es licenciada en Filosofía y escritora de relato, novela, literatura infantil y juvenil. Quizá por ahí viene el tema de lo fabulesco en este relato. Reside en Madrid, donde inició su trayectoria literaria en el año 2004. Ha obtenido numerosos premios de relato, entre los que destacan el segundo premio Hucha de Oro, el Gaceta de Salamanca, el José Calderón Escalada, el Tomás Fermín de Arteta, el Ignacio Adel de Coa y desde hoy el Gerald Brennan.
Ha publicado los libros de relatos Queridos niños, Premio Ciudad Alcalá de Narrativa, Las batallas silenciosas, Baile del Sol, finalista del Premio Setenil al mejor libro de relatos publicado en España en 2012, Cenizas, Premio Tiflos de Relato 2021 y también finalista del Setenil en 2022, y La belleza de sus heridas, Premio Cucha, Ciudad de San Sebastián. Entre sus novelas están Las sombras, Premio Tiflos 2015, Los ausentes y Las vivas, ambos publicados por Espasa. La sangre del verdugo, publicada en Al revés, y Lebab, El efecto luciérnaga, publicada en Duomo. En cuanto a literatura infantil y juvenil, ha publicado con las editoriales Everest, Corazón, Mano, Corazón, Premio Abelino Hernández y finalista en los Premios Euskadi de Literatura Juvenil 2012. EDB, Maimón, Ojos azules, finalista del Premio EDB, y Nube 8. En 2016 ganó el Premio Ciudad de Málaga con Esmeralda y yo, galardón que volvió a conseguir en 2022 con Prodigioso Repelús, ambos publicados por Anaya. Como podréis imaginar, fue una alegría no solo para el jurado y no solo para el Ayuntamiento de Alaurín el Grande, sino también para el Toro Celeste, al abrir la plica, pues comprobar que Juana tenía una larguísima trayectoria tanto en publicaciones como en premios, y saber que el premio Gerald Brennan de este año pues había recaído en una persona que ha publicado en las mejores editoriales del país. Por lo tanto, la pregunta final, Juana, sería saber qué supone para ti como escritora este premio Gerald Brennan y, por supuesto, que nos cuente el momento de la llamada, que es siempre mágico. Sí, bueno, pues el premio siempre es un premio, ¿no? Es el reconocimiento así oficial, pero en tu vida pequeña es un premio. Es un premio venir aquí y conocer a la gente y también recibida. Bueno, yo tenía ya pistas de esto, porque tengo amigos que habían ganado el premio, ¿no? Hace unos años Alberto Chavarría, que es amigo mío en Madrid, o Ramón Bascuñana, o conozco a otros, no sé, a Antonio Tocornal, o soy súper, no sé, me gusta muchísimo Sánchez Robles, que también lo ganó, ¿no? Entonces, son personas que yo sigo, conozco o admiro y han pasado por aquí, ¿no? Entonces, que yo esté con ellos hoy, a partir de hoy, en la lista de premiados de Gerald Brennan, y como decías, ¿no? Que también este vínculo nuevo con Alaurín el Grande, pues es algo muy hermoso, ¿no? Y lo que decía antes, que del viaje del escritor que está en su mundo, en su casa o en su coche, escribiendo, haciendo sus historias, a estar hoy aquí, es un viaje muy bonito. Porque, bueno, no todas las historias acaban siendo publicadas, y saber que se va a publicar, que alguien lo ha leído, que esas conexiones con los lectores, con los jurados, son muy hermosas. Entonces, el premio siempre es la palabra premio es potente, te da energía, te da alegría, y bueno, es un reconocimiento, pero a muchos niveles, ¿no? Es una cosa muy, muy agradable. Luego, el momento de la llamada, estaba en la oficina. La primera vez que sonó, como siempre me entra spam, pues hice clac, porque estaba esperando una reunión o algo y dije, ahora no. Y cuando volví a sonar dije, pues lo cogí. Y es verdad, cuando te dicen, Juana Cortés, sí, dicen, llamo del ayuntamiento de Alaurín el Grande, o te dicen, llamo de tal, pues ya de repente te entra una risa tonta. Te entra una risa tonta, porque dices por fin, ya. Porque yo conozco, bueno, también quería decir eso, que el premio Gerald Brennan para los que concursamos o nos gusta el relato corto, es un clásico, ¿no? Es un clásico que yo he participado muchas veces, porque bueno, y todo el mundo te escribe y luego te dice, has ganado Gerald Brennan y tal. Sí, pues sí. Entonces es un concurso muy conocido. Y bueno, pues eso, cuando te dicen que lo has ganado, pues es como, siempre es yo sobre todo creo que es un chute de energía, y es un reconocimiento a un trabajo que probablemente lo habréis oído muchas veces, el trabajo del escritor como trabajo solitario, como trabajo muchas veces que no se ve, algunos sí, ¿no? Pero mucho trabajo que no se ve, y sobre todo sí es solitario, porque no puedes dar la turra a todo el mundo con lo que escribes. Entonces, cuando empiezas, sí, le das la turra a tus hermanos, a tus amigos, luego ya no, ya acaba siendo algo más íntimo, más tuyo, y bueno, pues el momento que se lanza y llega es muy hermoso, es muy bonito, es muy gratificante.
Y yo creo que es eso, la llamada pues estuvo muy bien. Había un montón de gente que yo no veía, pero ahora ya veo, ¿no? Porque decía, soy alguien, y un montón de nombres, que yo soy malísima con los nombres, porque tardo mucho en acordarme, pero cuando me decían, soy tal, pues ahora ya voy poniendo caras y bueno, era el vértigo de estar en un sitio y no saber todo lo que pasa en el otro, que es donde hay gente que habla de ti, de tu obra, de tu cuento, que comenta, que piensa cosas y tú no lo sabes, tú estás en otro mundo. Y a mí eso también siempre me gusta mucho, ¿no? Pensar cómo se ha multiplicado ese mundo y tú estabas en un sitio y en el otro están pasando cosas que se juntan con una llamada y se siguen juntando con venir hoy aquí y se siguen juntando con ese chute de energía que me va a animar a seguir escribiendo. Pues ahora sí ha llegado el momento de romper la soledad de la escritora y colectivizar un trocito de tu relato. ¿Lo leo yo? Sí, por favor. ¿Y leo cualquiera o...? Yo creo que el principio podría estar muy bien porque va a ser una invitación a esa dársena, a ese andén, para acompañar a Margarita durante el fin de semana. Sí, y bueno, me voy a permitir decir una cosilla, que es que antes hablando me ha hecho gracia, que en Irún, la cadena SER de Irún me entrevistó el otro día, ¿no? Y hablamos de Alaurín el Grande y tal, y me dijo, pero estoy muy intrigado, ¿qué es esto de cucharas? Y que yo digo, claro, es que los vascos con lo de las sociedades gastronómicas nos venimos arriba y debían de pensar que era un cuento sobre cocinar, ¿no? O algo así. Y dije, no tienes ni idea de lo que va el libro, ¿no? No va de cocinar. El pueblo se llama Montuest. Tiene 7.000 habitantes, una fábrica de conservas, un pozo del cual se desconoce la profundidad, un bonito paseo de 3 kilómetros junto al río V, bajo los olmos. En Montuest nació Simón Carlu, un investigador que enloqueció estudiando la secuencia de Fibonacci y acabó encerrado en el psiquiátrico de Mogó tras incendiar varias granjas que criaban conejos. Pero la vieja no sabe nada de Carlu, de Fibonacci, y ni siquiera ha oído hablar de Montuest en su vida. Simplemente baja del autobús, se sienta en una de las sillas de plástico de la estación y suspira. Es un suspiro largo, profundo. Aunque no hace frío, acaba de iniciarse mayo, se sube el cuello de la chaqueta. Debería comer algo, sin embargo, no tiene ganas de moverse. Quieta tras días, meses, años de movimiento. Saca de su bolso los restos de un bocadillo envuelto en papel de plástico y una botella de agua. ¿Necesita algo?, le pregunta a la taquillera antes de irse. Son las 21:10. No, gracias, contesta. ¿Cierran la estación? No la cerramos. Tan solo la taquilla, que volverá a abrir mañana a las 7 para vender los billetes del primer autobús. La taquillera es amable y lleva un pañuelo azul sobre los hombros. Creo que me quedaré aquí, dice la vieja. La taquillera le comenta que a 300 metros está el hostal de Luis. Es un lugar barato, limpio y cómodo. La vieja niega con la cabeza. Está tan cansada, no se moverá de allí. Y antes de que la taquillera haya alcanzado la calle, ella ha cerrado ya los ojos. Las migas, como los copos de una nevada breve e inesperada, se acumulan sobre su regazo. Ahí va. Gracias, Juana, por tu obra, gracias por tu presencia. Yo me voy a marchar, pero no te dejo varada, sino que te dejo aquí para que ahora puedan acompañarte y entregarte el premio. Y para el público asistente, pues podéis llevaros hoy el relato a casa, pero os animo también a que a partir del lunes podáis enviar a toda la gente que conocéis fuera del pueblo el relato en formato virtual, porque estará disponible para que su difusión sea lo más amplia posible. Muchísimas gracias, Juana, y enhorabuena. A ti. Pido ahora la presencia del señor alcalde y de la presidenta del jurado para hacer entrega del premio a la ganadora.
Señora concejala de Cultura, concejalas y concejales del Ayuntamiento de la Avenida Grande, señor juez de paz, miembros del jurado del certamen internacional de relato breve Gerald Brennan, Belén Molina, Pedro J. Plaza y Ana Barrena, que también nos acompaña aquí, representantes también de la editorial El Toro Celeste. Buenas noches a todas y a todos. Querida Juana Cortés Amunarriz, ganadora de esta 21ª edición del certamen de relato breve Gerald Brennan, bienvenida a nuestro pueblo, al pueblo de la Avenida Grande, que ya es tuyo también, igual que te lo ha dicho Pedro J. Y sobre todo muchas felicidades por este premio otorgado y elegido entre 1.585 relatos breves procedentes de distintos países y que viene de alguna manera a poner el broche de oro a lo que ha sido este año Brennan, con numerosas actividades y eventos que se han patrocinado y organizado desde el Ayuntamiento de la Avenida Grande en reconocimiento a la figura y legado de Gerald Brennan. Entre ellos quiero, en este caso, destacar especialmente el documental de Emilio Ruiz Barrachina, Gerald Brennan, El regreso definitivo, o también los acuerdos y colaboraciones que se han mantenido y que siguen, además, vigentes con el Ayuntamiento de Málaga y la Casa Brennan de Churriana. Pero hablemos de cucharas. Te lo he dicho antes, Juana, me ha parecido que sin duda es el relato más duro y desgarrador de cuantos he podido leer de este certamen. Habla de tantas cosas en este relato, por supuesto, de las atrocidades de los campos de concentración nazi, de las heridas abiertas y nunca cerradas de todos aquellos que han sido deportados y de ese pudor que tienen las víctimas a la hora de expresar su dolor y el sufrimiento humano. Pero también hablas de otras cosas, de la vejez, de la soledad y también de la indiferencia de nuestra sociedad, especialmente con nuestros mayores. Así que felicidades de nuevo, Juana. Uno sale de este relato un poco tocado, más preocupado que nunca sobre el devenir de la especie humana, pero también más convencido que nunca de que debemos cambiar el rumbo de nuestra sociedad. Felicidades de nuevo, Juana. Y ahora me parece que llega el momento de las fotos. Sí, es verdad. Después. Entonces... La foto. Me encanta memear. Es que yo no me puedo callar. Bueno, yo puedo estar abajo, ¿suazo usted?
Voy a romper un poquillo el protocolo, si me lo permite el señor alcalde y la señora concejala, porque he asumido en la lectura del jurado el discurso de la concejala y entonces, claro, solamente he mencionado a los miembros del jurado que han manifestado y han excusado su asistencia del acto, pero claro, se me ha pasado que Juan Pablo Rueda estaba también en el jurado como representante del ayuntamiento. Y bueno, como es el autor también de la figura, como es también la persona que coordina y lleva también estas cosas, pues me parecía de rigor hacerlo constar. Así que muchas gracias a todos, disculpadme. Gracias.